vamos a la palabra y les voy a pedir, siguiendo con la serie de vida y enseñanzas de Jesús, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y voy a leer solo 2 versículos que voy a estar trabajando en esta tarde ya. Hace no mucho estuve predicando sobre el Espíritu Santo, un pasaje que hablaba de que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy quiero traer otra enseñanza sobre el Espíritu Santo, una enseñanza que viene de parte de Jesús. Y quiero que entendamos bien esa obra, porque la verdad es maravillosa. Juan 14, versículos 25 y 26 dice así: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Solo denme un minuto más para entregar este tiempo en manos de Dios. Padre, te necesito. Te necesito para poder hablar a tu iglesia. Te necesito para poder predicar con fidelidad. Te necesito, Señor, para poder edificar a tu pueblo. No quiero solamente traer mis palabras, mis ideas, mis pensamientos. Quiero traer tu palabra. Quiero que tú hables a través de mí. Quiero vivir hoy esto, Señor. Poder ser usado por tu Espíritu Santo para que tu iglesia aprenda, te conozca, se deleite en saber más de ti y de los regalos que nos has concedido, especialmente el maravilloso regalo del Espíritu Santo y de su obra en medio de tu pueblo. Así que, Padre, te pido que por gracia me uses. Yo no valgo, Señor. Yo solo soy un hombre torpe, pero en tus manos puedo ser un instrumento de bendición. Así que permíteme ser un instrumento de bendición en tus manos para mis hermanos hoy. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy estaremos meditando solo en 2 versículos, pero que me llevarán a traer una enseñanza quizá amplia y con más información de la que parece, o al menos para desglosarla bien y que entendamos lo que Jesús quiere decir con lo que acabamos de leer. Antes de nada, para entender esto, debemos entender la situación en la que se encontraban los discípulos, el contexto en el que estamos. ¿Por qué? Porque las palabras siempre suenan diferente en el momento en el que estamos de nuestra vida. No es lo mismo una palabra de ánimo cuando estamos bien que una palabra de ánimo cuando estamos muy abatidos. Entonces es bueno saber cómo estaban los discípulos cuando Jesús les dijo estas cosas y cómo estaba Jesús mismo cuando les dijo estas cosas. Hermanos, estas palabras de Jesús llegan casi al final de su ministerio. Jesús está preparando el corazón de sus discípulos para el momento en que Él ya no esté con sus discípulos. La despedida de Jesús no fue de la noche a la mañana, y esas despedidas son las peores, las que van siendo anunciadas. Jesús no llegó un día y le dijo a sus discípulos, me voy. Jesús fue preparando su corazón. Él entendía que Él no era cualquier persona que los iba a dejar. Él era el Señor, el Maestro, el Mesías. Y durante tiempo fue preparando el corazón de los discípulos como diciendo, va a llegar un día que me van a entregar, que me van a tomar como un malhechor, que me van a traicionar y me van a separar de vosotros y me van a matar. Y me voy a marchar y os dejaré aquí y ya no estaré con vosotros. Entonces los discípulos están en ese momento. Los discípulos saben que Jesús se va a ir, que al caminar de ellos ya no va a ser con el Maestro. Porque cuando uno está con el Maestro, cuando pasa una situación, rápido mira al Maestro como, Él la resuelve, Él lo hace. Ah, mira, llegan los fariseos, da igual, dejad hablar a Jesús, Él lo arregla. Ah, mira, llegan otros, dejad hablar a Jesús, Él lo hace. Pero ahora los discípulos saben que va a empezar a enfrentar situaciones y van a mirar y Jesús ya no va a estar. Ya no va a estar. Probablemente si ahora entrara un policía por esa puerta, nadie iría a hablar con Él. Todos me mirarían a mí para ver qué le digo. Es así, porque uno piensa, no es la persona que nos guía, que nos cuida, pues será el responsable de interactuar y de solucionar este problema. Pues así era como Jesús.
actuaba con sus discípulos. Ellos tenían su confianza en Él, en sus enseñanzas, en sus milagros, en que la obra iba avanzando por Él, ¿no? Ellos pensaban, no, bueno, si esta obra va, es por Jesús. Él hace los milagros, Él multiplica los panes y peces, Él resucita a los muertos como a Lázaro, Él está haciendo todas las cosas. Él es el que tiene la autoridad en la palabra, Él es el que tiene el poder, Él es el que el Padre está respaldando. Y Jesús ahora les dice, ya, pero ya me voy. Y lo peor es que Jesús les dice, y la obra sigue con vosotros. Claro, dice, se notan como descolocados, tristes, preocupados. Y Jesús además les ha ido preparando no solo para eso. No solo les ha dicho la obra la tenéis que seguir, sino que además les ha dicho, y van a venir lobos. Os voy a mandar como ovejas en medio de lobos. Van a venir falsos maestros. Van a levantarse otros Judas en medio de vosotros que también os van a traicionar. Y los fariseos que a mí me odian por seguir predicando lo mismo, también os van a odiar a vosotros. Así que Jesús les dice, me voy y además os anuncio que la obra la tenéis que seguir sin que yo esté. Y que todos los problemas que habéis visto que me han venido a mí van a seguir con vosotros. Ahora entiende cómo está el corazón de esos hombres. Por eso nosotros tenemos que entender que estas palabras que hemos leído hacen sentido porque están dentro de un capítulo que yo les voy a confesar algo personal. Lo leo cada mes. Cada mes leo Juan 14. Cada mes leo Juan 14. Porque yo me siento como los discípulos. Hay momentos que sé que Dios está conmigo, pero me siento un poco solo. Mi cabeza me dice, Dios está, pero mis sensaciones son como que me siento un poquito desamparado. Yo supongo que todos habéis tenido esas luchas de lo que la Biblia dice a lo que estoy sintiendo. Es decir, yo tengo la certeza de que la Biblia dice que yo oro y Dios me escucha, pero hay momentos, hermano, que mi fe está un poco sacudida y zarandeada y siento que oro y hablo con las paredes. Pero sé que me escucha. Pero son luchas que tenemos humanamente. Creo que todos, ¿no? ¿Todos pasáis por eso? No soy el único raro. Bien, porque si no me sentiría más débil que nadie. Pero no pasa nada. Es bueno reconocer la debilidad, porque ahí Dios manifiesta su fortaleza en nosotros. Pero hay una cosa que, hermanos, yo tengo muy claro aquí. Juan 14 empieza de esta manera. Versículo 1. Todo lo vamos a tener en la pantalla por si lo quieren ir viendo. Dice así: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Todo el capítulo 14 parte de esa frase. Primero, Jesús les dice que se va a ir, pero si siguen leyendo, Jesús les dice, me voy, pero prepararé lugar para vosotros. Porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Y volveré, y os tomaré, y os llevaré conmigo. Así que ya el anuncio de la partida no es tan doloroso, porque nos dice que se va, pero también nos dice que va a volver. Pero la cuestión es, ¿y cuánto va a tardar? ¿Cuánto tiempo estaremos solos? ¿Cuánto tiempo va a pasar entre que te vas y vuelves a por nosotros? Los discípulos no vivieron la segunda venida de Cristo. A lo largo de la historia la estamos proclamando y la estamos esperando. Esperamos esa promesa. Volveré y os llevaré conmigo. Pero entonces Jesús es todavía más cuidadoso con sus ovejas. Y no solo les dice, voy a volver, sino que además en este capítulo les dice, y no os dejo solos. Y ahí empieza lo bonito. La preocupación de los discípulos no era hacer la obra. Habían estado haciendo la obra con Jesús. La preocupación de los discípulos no era ni siquiera las luchas. Habían estado al lado de Jesús en las luchas. La preocupación de los discípulos era todo eso solos. Hermanos, ¿saben por qué confío que Caminando por Fe sigue avanzando, sigue creciendo, sigue prosperando a nivel espiritual? ¿Por qué? Porque no depende de mí, es porque no estamos solos. Porque si no, yo tendría miedo. Si ahora Dios viniera a mí, estoy orando y Dios se presentara en mi habitación y me dijera, Juanma, quiero decirte que a partir del lunes ya no estoy con vosotros. Hermanos, yo ni siquiera abro la iglesia. Yo directamente mando un WhatsApp a todos y digo, hermanos, cerramos. ¿Qué pasó? ¿Han habido pruebas? No. ¿Nos han puesto una multa? No. ¿Han cerrado la iglesia? No. Entonces, ¿por qué no seguimos? Dios ha dicho que no va a estar con nosotros. No importa lo demás. Si Él no va a estar, esto se va a venir abajo tarde o temprano. Es demasiado para nosotros.
No soportaremos las dificultades, no soportaremos los obstáculos, no veremos ni conversiones, porque es Él el que toca los corazones, es Él el que edifica la iglesia, es Él el que transforma las vidas. Así que si Él ha dicho no estaré, vámonos a casa. Pero ¿por qué seguimos abriendo? ¿Por qué seguimos proclamando? ¿Por qué seguimos cantando? ¿Por qué seguimos predicando? ¿Por qué seguimos enseñando? Porque Él ha dicho yo estaré con vosotros todos los días. Ahí no importa ya que pase una pandemia, la policía, las restricciones, una lucha, una multa, una denuncia, lo que quiera venir. Ahí seguiremos abriendo. Porque aunque se venga el mundo encima, si Él dice estoy con vosotros, tenemos esa certeza de que podemos seguir adelante. Y este capítulo trata de eso, de que Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo me voy, pero no os quedáis solos. Os voy a dejar al Espíritu Santo. Os voy a dejar el mayor regalo que puedo dejar. No os voy a dejar dinero para que hagáis la obra. No os voy a dejar comida para que os alimentéis durante la obra. No os voy a dejar un manual de instrucciones. No os voy a dejar unos zapatos buenos para andar por el desierto y que no se consuman mientras predicáis. Os voy a dejar al Espíritu Santo. No necesitáis nada más. Y todo el capítulo 14 trata de eso, de la promesa de me voy, pero volveré, y mientras no vuelvo, estaré con vosotros de otra forma. Estaré con vosotros en la persona del Espíritu Santo. Y ahí entra nuestro texto. Y empieza de la siguiente manera, versículos 25 y el principio del versículo 26. Jesús deja todo listo para su partida. Deja todo listo para su partida. Él no se va y las cosas se quedan a medio hacer, a medio preparar, a medio arreglar. Él lo deja todo preparado. Dice así, estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador. Mira cuando ha dicho estas cosas os he dicho estando con vosotros. Os lo he dicho estando con vosotros. Es decir, nada os va a coger por sorpresa. No me voy a ir y de golpe vais a estar ahí como, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué? No, yo os voy preparando. Yo lo voy a dejar todo listo. Yo no os voy a dejar solos. Os voy a seguir cuidando. Os voy a seguir guiando. Os voy a seguir protegiendo. Y voy a seguir obrando en medio de vosotros. Lo estoy dejando todo listo. Es como si un padre, pues pongamos viudo, está solo y tiene 2 hijos en casa, a los que cuida, ¿verdad? Él les provee, él paga las facturas, él les hace la comida, él los baña, él los protege, él los educa, él hace todo por esos hijos. Pero de golpe ese hombre recibe una llamada del jefe y le dice, mira, tienes que irte a Japón porque tienes que arreglar una cosa con un cliente y tienes que marcharte una semana. Él no va a dejar a sus hijos solos. ¿Qué hace el buen padre? Pues llama, no sé, a un familiar, a alguien de mucha confianza y deja que, mira, te dejé la comida de la semana, el dinero de la semana, la ropa de la semana y todo, y un cuidador para mis hijos. Así que papá no va a estar. Volverá un día cuando acabe su trabajo, pero los hijos no van a sentir tanto la ausencia del padre porque todo lo que el padre cuidaba ha dejado a alguien que lo va a seguir cuidando. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús es un pastor amoroso. Tenemos un padre cuidador que no se le escapa nada, que no nos deja ni un solo día a la deriva y desamparados, que cuando Él sabía que marchaba, Él dejó al cuidador para nosotros. Él dijo, mira, para hacer la obra vais a necesitar guía, el Espíritu Santo. Para hacer la obra vais a necesitar poder, el Espíritu Santo. Para hacer la obra vais a necesitar la verdad, el Espíritu Santo. Para hacer la obra vais a necesitar fuerza, el Espíritu Santo. Para hacer la obra vais a necesitar a alguien que transforme los corazones, el Espíritu Santo. Para hacer la obra vais a necesitar a alguien que os consuele cuando estáis abatidos, el Espíritu Santo. Para hacer la obra vais a necesitar a alguien que guíe vuestros pasos cuando no sepáis por dónde caminar, el Espíritu Santo. Yo me voy,
pero he dejado todo listo. He dejado todo listo. No os dejo solos, no os dejo huérfanos, no os dejo desamparados. Por eso empieza a decir, pero el Consolador. ¿Y por qué esa palabra sirve para nosotros? Porque el Espíritu Santo que dejó Jesús a sus discípulos sigue aquí. Sigue aquí. Por eso yo nunca entendía cuando hombres como Ben y Hinn decían, bienvenido Espíritu Santo. ¡Qué bienvenido! Está aquí ya. Está aquí ya. Y te digo más, cuando me vaya a mi casa ahora, estará ahí conmigo. Y cuando voy al hospital porque hay una emergencia en mi familia, no voy solo. Él está conmigo en mis momentos amargos. Y cuando llega la noche y necesito un tiempo con mi esposa para edificarnos juntos, Él está ahí. Y cuando un hermano me llama abatido pidiendo un consejo y yo no tengo sabiduría para nada para dárselo, Él es el consejero. Y cuando llega el domingo y digo, no valgo para nada, ahora ¿cómo voy a hablar con todas estas personas? Todavía no me creo que esas personas sigan viniendo a escuchar este mensaje. Es que está Él. Él está obrando, Él está trabajando, Él está guiando, Él está consolando. El Señor sabe, hermanos, los tiempos que se nos vienen encima. Y hay que ser muy necios para no saberlo. Hermanos, miren, voy a ser honesto. El tema del COVID, a muchos de nosotros nos parece distante. ¿Y sabéis por qué? Yo hablo en mi persona. Porque nadie se ha muerto de mi familia. Yo pongo la tele, veo las noticias. Han muerto 700 desde el viernes. 20,000 casos. Y yo llamo a mi madre. ¿Qué tal? Bien. Y mi padre que trabaja en un hospital. ¿Qué tal? Bien. Y mi hermana. Bien. Y mi sobrina. Bien. Y mi cuñado. Bien. Y mis primos. Bien. Y mis tíos. Bien. Oye, pues esto es el COVID. Pero alguien sí está sufriendo. Pero alguien sí está llorando. Veo a muchos cristianos hablando de la persecución como si no existiera. No, porque un día seremos perseguidos. ¿Un día? Eso lo dices porque tu madre no está muerta. Porque a nosotros no nos han pegado un tiro en la cabeza. Vete a la República del Congo y pregunta cómo tratan a los cristianos. Vete a Mumbai, a la India, y pregunta cómo tratan a nuestros hermanos. Vete a Corea y pregunta cómo tratan a los hermanos. Vete a China y dile a los hermanos, ¿por qué no estáis en las plazas evangelizando? Y pregunta cómo tratan en China a nuestros hermanos. Vete a Nigeria y pregúntales qué pasó la semana pasada con aquella iglesia que cerraron por fuera con 100 personas adorando a Dios y le prendieron fuego. Así como el COVID muchos nos parece un poco una patraña porque en casa no ha llegado, la persecución creemos que no está porque en esta sala no ha empezado. Pero esas cosas existen y son reales. Y te digo una cosa, así como una enfermedad empieza en un núcleo y se va expandiendo, la persecución de la iglesia está allí, pero está empezando a correr por todas partes. Está empezando a correr por todas partes. Comunicados oficiales a pastores en Europa ya llegando. Quien hable de homosexualidad, multa. Quien hable de familia solo hombre y mujer, multa. Quien diga que hombre, hombre, mujer, mujer no es familia, multa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Callarnos? Vamos a enfrentarlo. Pero después de 3 multas, no hay multa. Bueno, a la tercera, cárcel. ¿Pero por qué? Incitación al odio, intolerancia. Eso está llegando. Lo que ustedes no lo saben. Cuando vas al ayuntamiento y les dices, mira, quería abrir un negocio en Hospitalet. Ah, sí, ¿el qué? Mira, un bar. Ah, no, claro, bares, más mejor. Toma la licencia, toma la de la terraza, toma esto, y en 2 días bar montado. ¿Tú sabes qué pasa cuando vamos al ayuntamiento y decimos, mira, es que la iglesia se me quedó pequeña? Queríamos abrir un local mayor. ¿Para qué un local grande? ¿Para qué una iglesia con un local grande? Cada uno debería vivir la fe en su casa. Le digo, pues entonces también que las cervezas se las tomen ahí. ¿No? Ah, pero me gusta este sitio. Ahí no se puede. ¿Pero por qué? Porque ahí solo queremos industria.
Vale, pues me gusta este sitio. Ahí tampoco se puede. ¿Por qué? Porque tiene que tener tantos metros. Digo, ya, pero es que entonces lo que me estás diciendo de otra forma es que no puedo en ningún sitio. Tú te apañas. Es así, lo que no lo sabéis porque vosotros no vais a pedir los permisos. Y vas a abrir y te dicen, el techo tiene que ser más alto. Dinero para el techo. Ah, la luz tiene que ser otra. Ah, las ventanas doble. ¿Pero por qué? Ni que nos fueran a pegar unos tiroteos aquí para que doble ventana. Porque tiene que ser así. ¿Sabes lo que buscan hacer? Dejarte sin un centavo para que digas, no puedo. Me voy a quedar en esta sala con 20 personas. Eso es real. Eso es real. Para una iglesia que se abre en la zona de Cataluña, 2 se cierran o 3. Todavía no nos han puesto la pistola en la cabeza. Pero la primera persecución que llega a todos los lugares es bajo leyes. Para llegar a matar a nuestros hermanos en China, para llegar a matar a nuestros hermanos en Corea o en Nigeria, lo primero que se puso es una ley. Prohibido profesar fe cristiana públicamente. Y aquí esa ley va a llegar. Va a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Dios sabe lo que tenemos por delante. Mire, hermanos, si tú vives la fe como Dios manda, tu familia, prepárate. No les vas a caer bien a todos. Yo tengo tíos de sangre que me tienen bloqueado en las redes. Primos de sangre que me tienen bloqueado en las redes y que antes de bloquearme, familia puso comentarios despectivos, tachándome de una persona llena de odio que no respeta y tolera a los demás que quieren vivir a su manera. En el trabajo, el bicho raro, el que no se puede hacer un chiste verde, un mal comentario, todo le parece incómodo, todo está mal, cena de empresa, no voy, esto no voy, es siempre raro. Marginado en el trabajo, marginado por personas de tu familia, marginados por... Es así, hermano. Tú tienes 2 opciones. O no vivir la fe real y que todos te acepten, o vivir la fe real y que muchos te rechacen. Pero tenemos otra familia que Dios nos ha regalado. Muchos llegamos los domingos apaleados por la sociedad, pero abrazando a los hermanos como suerte que os tengo, aquí es mi casa. Si yo mañana me pongo enfermo, mi madre, mi padre y mi hermana van a estar. Pero los que van a aparecer luego, yo no espero a mis tíos, no espero a mis primos, pero va a estar mi iglesia. Es mi familia. Dios te dice, ese mundo te va a odiar, pero hay otro mundo que yo he creado en este mundo. Un grupo que no es de este mundo, pero están aquí. Que pensáis igual, que creéis igual, que yo os voy a conducir a lo que yo llamo la unidad de la fe. Y os vais a tener que llevar las cargas unos de otros. Entonces, la perspectiva de lo que tenían por delante y de lo que tenemos nosotros es durísima. Pero el Señor ha mandado al Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, tú hoy no estabas aquí. Hermano, déjame decirte, eres débil. Tú no eres una guerrera del Señor superfuerte. Tú no eres un soldado valiente que por sus fuerzas gana la batalla. Hermana y hermano, estamos sostenidos por la gracia de Dios. Hay días que vamos al culto que no sabemos ni cómo hemos llegado. Que el cuerpo nos pedía taparnos con la manta y decir que se caiga hoy el mundo. ¿Y qué hago aquí? Él te trae, Él te arrastra, Él te consuela, Él te fortalece. Y cuando llegas a casa desalentado, ¿pero para qué sigo yendo? ¿Pero para qué? Si soy lo peor, Él te vuelve a levantar. Caes, Él te levanta. Te debilitas, Él te fortalece. Tropiezas, Él te sostiene. Le debemos todo al Espíritu Santo de Dios. Todo lo que Jesús hacía con sus discípulos, Él dejó al Espíritu Santo para hacerlo por nosotros hoy. Pero hoy nos vamos a centrar en una obra en concreto que Jesús dijo que Él haría.
Él nos iba a guiar, Él nos iba a sostener, Él nos iba a fortalecer. Él es el poder de la iglesia. Recuerdan, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero aparte de eso, Jesús enseña unas obras que el Espíritu Santo iba a hacer. Vimos aquella, convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y ahora Jesús, en este versículo, Él dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él iba a enseñar a la iglesia. Por eso hoy vamos a hablar del Espíritu Santo como el maestro por excelencia de la iglesia. Pero ojo, Él iba a complementar a Jesús, no iba a contradecir a Jesús. Cuidado, que hoy hay muchos por muchos lugares hablando en el Espíritu Santo me ha dicho, el Espíritu Santo me ha revelado. Pero el Espíritu Santo, Jesús no dice, va a traer cosas nuevas. Iba a enseñar las cosas que Jesús enseñaba. Y iba a recordar las cosas que Jesús ya había enseñado. Él no iba a traer nada nuevo. Porque Dios completa su revelación en Cristo. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Cómo habló hace mucho tiempo? Por los profetas. Hace mucho tiempo, de muchas maneras. ¿Y a quién? A los padres. Ahí tienes el antiguo pacto, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento tuyo está lleno de hombres llamados profetas que Dios usaba para hablar a su pueblo. No eran recaderos personales, hablaban al pueblo, al pueblo. Si hoy tuviéramos un profeta como Daniel, como Isaías, como Jeremías, si hoy tuviéramos un profeta así, no iría dando recados de Dios va a mandar al novio, Dios va a mandar el trabajo. Esos hombres profetizaban a la nación, al pueblo de Dios entero. Cuando Dios quería decirle algo a su pueblo, era a todo su pueblo, no recaditos personales. Y usaba a sus profetas. Y normalmente, ¿sabes cómo acababan? Degollados, apuñalados, torturados, asesinados. Porque ¿saben cuáles eran los mensajes de los profetas? Veo un ángel con una llave de una casa. Dios me muestra un querubín andando entre nosotros en llama de fuego, trayendo la bendición que una señora lleva pidiendo toda la semana. No, esos hombres venían a decir, volveos a Dios. Arrepentíos de vuestros pecados. Dios está viendo vuestra maldad. Dios está viendo vuestra hipocresía. Dios está viendo vuestra falsedad y os está dando un tiempo, pero si no os volvéis vendrá cautiverio, vendrá espada, vendrá castigo. Y venía. El cautiverio babilónico y otros tiempos de esclavitud fueron profetizados. La mayoría de los anuncios de los profetas eran arrepentíos. La mayoría del mensaje de los apóstoles, ¿cómo siguió? Arrepentíos. El mensaje de Jesús, ¿cómo siguió? Arrepentíos. El mensaje de Juan Bautista, ¿cómo era? Arrepentíos. ¿Cómo es el mensaje de los profetas y apóstoles de hoy? Todo lo que pisotea la cabeza del diablo. Todo lo que pise la planta de los pies es tuyo. Declara esa casa, declara esa empresa, declara tus negocios sanos, declara tu empresa próspera, declara. Y la gente como borreguitos. Y yo haciendo así, ¿de dónde sale esto? Esto no está aquí. ¿Y qué pasa con ese texto de Pablo diciendo, si aún un ángel os trae otra cosa, sea maldito? Y la gente quiere otra cosa. Pero ellos verán, porque tan maldito es el que la trae como el que la recibe. Ellos verán. Nadie llegará ante Dios diciendo, me engañaron, cuando Dios le dijo, tenías mi palabra. Y esta era la verdad.
En Hebreos dice, habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, mira qué dice, en los últimos días ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que el Espíritu Santo no traía nuevas revelaciones, porque lo que Dios quería decir culminó en su Hijo, en las enseñanzas de su Hijo que llegaron a sus apóstoles y que han llegado a nosotros. Hermanos, nosotros no traemos nuevas enseñanzas. Nosotros seguimos reproduciendo las enseñanzas de Jesús que pasan año tras año. Y Dios nos libre si un día de este púlpito sale algo que no enseñaron Jesús o sus apóstoles. Dios nos libre de montar cultos para el hombre, de entretener a los hombres, de divertir a los hombres, de querer motivar a los hombres y querer traer solo palabras para inflar el ego de los hombres. Dios nos libre de no tomar este púlpito en serio y saber que lo único que Dios manda de mí y del pastor Marcos y de todo el que ponga aquí sus pies es predicar su palabra. Predicar su palabra. Y es lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Enseñar lo que Jesús había enseñado, recordar lo que Jesús había recordado. Nada más, nada más. Y termina diciendo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. A quien el Padre enviará en mi nombre. Y hay algo precioso en este pasaje, y es que el Padre y el Hijo participan juntos. El Padre y el Hijo participan juntos. Yo invito a un hombre muy famoso, no, quiere ser famoso en las redes, que ha llegado a decir que yo niego la deidad de Jesús, que yo niego la Trinidad. Me hizo mucha gracia porque tengo un muy buen amigo que se llama Will. Según ese hombre somos el dúo de herejes. Nos ha llamado los padres de la herejía en Europa. ¡Wow! Después del Papa vamos nosotros. Pero te voy a decir una cosa. Viendo de dónde viene ese argumento, me siento tan honrado como cuando le dijeron a Jesús que obraba por el poder de Satanás. Yo tengo la conciencia limpia ante Dios. Que nunca diré nada en este púlpito que no tenga un versículo para ser respaldado. Porque yo al menos sí sé que yo voy a rendir cuentas ante Dios. Por eso me ven así, con esta cara de, uy, no juega mucho en el púlpito. No, porque a mí este tiempo es tiempo que mañana pasaré revisión. Igual vosotros no lo sabéis, pero yo de esto pasaré revisión. Yo voy a estar delante de Dios y me va a ver qué has dicho, qué has enseñado, qué has hablado en mi nombre. Y tengo mucho temor. Tengo mucho temor. Hay un texto en la Biblia que dice, ¿por qué queréis ser maestros, muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Yo tengo mucho temor. Yo juego en el parque. Yo me divierto en la cancha. Yo me divierto con mis hermanos quedando en un sitio y echando un partidito. Me divierto en mi casa jugando al uno. O echando un dominó tranquilo con quien sea. Me río si hace falta. Y hasta un chiste me sé. Pero cuando llego a este lugar, aquí no hay lugar para... Aquí da miedo subirse. Aquí da miedo subirse. Porque no hablo en nombre de un partido político. No hablo en nombre ni siquiera del rey de España. Hablo en nombre de Dios. Y esto hay que tomárselo muy en serio. Por eso soy igual de celoso con deciros la atención que se debe prestar a ese momento. Porque debe ser tan reverenciado Dios mientras es expuesto a mientras es escuchado. Pero mira que leemos también en Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En vosotros. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero solo cumpliendo la promesa de Joel, que dijo,
en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. En esa promesa cumplida y manifestada en hechos, el día de Pentecostés, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y mira esa armonía perfecta del Padre y el Hijo. ¿Quién envía al Espíritu Santo? ¿Quién lo envía? El Padre. ¿En nombre de quién? Del Hijo. ¡Qué sincronía! ¡Qué sincronización perfecta! ¡Qué armonía perfecta! Padre e Hijo cuidando al rebaño. Padre e Hijo cuidando a los discípulos. Padre e Hijo cuidando a las ovejas. Yo le ruego y Él lo manda. Toda la Biblia vemos esa sincronización perfecta. Toda la Biblia muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de diferentes formas y en diferentes momentos de la historia participando en la salvación, redención, cuidado y protección de su pueblo. Los tres, que son uno. No son tres separados. Un Dios en tres personas, manifestado a lo largo de la historia. Y aquí lo vemos así: el Padre os lo enviará en mi nombre. Y ahora, haciendo esto, es la introducción. Ahora empiezo el mensaje. Voy mal de tiempo. Pero tranquilos, hermanos, ¿se están edificando o no? Entonces vale la pena. Hoy comen a las 3. No pasa nada, hermano, no pasa nada. Aguante ahí la tripa. Peor yo, que vine al primer grupo y sin desayunar porque salí y se me olvidó. Yo lo paso peor. Pero ahora viene la enseñanza. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo en el texto que hemos estudiado? Dos cosas principalmente. La primera, Él iba a enseñar todo. Él iba a enseñar todo. Jesús empieza diciendo: Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Dos obras vamos a ver hoy. Dos obras: enseñar y recordar, que veremos luego. La primera, Jesús dice que Él iba a enseñar a sus discípulos todas las cosas. Hay un texto, hermano, que si tú eres hijo de Dios, lo tienes que memorizar. Así que hoy lo apuntas y vas a ir a tu casa a jugar con tus hijos y en tu familia vais a memorizar este pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Yo sé que algunos tenéis una Biblia como la mía, que cuando es Jesús el que habla, no sé si la vuestra es igual, la mía está en rojo. La mía tiene las letritas rojas. Pero hermano, eso no significa que esa palabra vale más que las otras. Es superior a las otras. Es más inspirada que las otras. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que toda la escritura, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Es tan palabra de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, como Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Como el texto de el alma que pecare esa morirá. Como el texto de haya luz. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al pueblo de Dios. Mi pregunta ahora es, iglesia, ¿quién enseñó la palabra? ¿Quién inspiró la palabra? ¿Quién sopló la palabra? ¿Quién puso esa palabra en el corazón de Pablo para escribirla? ¿Quién puso esa palabra en el corazón de Pedro para escribirla? ¿Quién puso esa palabra en el corazón del apóstol Juan para escribirla? ¿Quién trajo la palabra? El Espíritu Santo de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida está en la Biblia. Hermano, déjame darte una noticia. Para que dejen algunos de ir detrás de hombres evangélicos llamados profetas, como antes cuando no eran cristianos iban detrás de la bruja y la pitonisa. Dejen de ir buscando respuestas en los hombres. Todo lo que necesitan para la vida está aquí, está aquí. Yo quiero una respuesta para... Mi hogar está aquí, mi iglesia está aquí,
Mi vida está aquí. Cómo ser esposo está aquí. Cómo ser esposa está aquí. Cómo ser padre está aquí. Cómo ser hijo está aquí. Cómo ser trabajador está aquí. Hasta cómo ser jefe está aquí. Cómo ser pastor está aquí. Cómo ser discípulo está aquí. Cómo ser un ciudadano está aquí. Cómo trabajar y relacionarme con las autoridades está aquí. Todo está aquí. Todo está aquí. Deja de ir a la iglesia buscando que alguien te diga si tu hijo va a ser cristiano o no, si tu marido se va a convertir o no. Dejad de ir a la iglesia en busca de que os lean el futuro. Que algunos van a la iglesia y le falta darle la mano al profeta para que se la lea. Dentro de nada que van a venir los profetas con bola de cristal, una baraja de cartas, a ver, ¿quién quiere saber? ¿Quién quiere saber si se va a casar pronto? ¿Quién quiere? Es lo mismo. Así como antes iban a la bruja, hoy van al profeta muchas. Solo buscando recados personales. ¿Qué más te da saber si Dios te va a dar un marido o no? ¿Qué más te da saber lo que va a pasar mañana? ¿Qué ganas sabiendo si se va a convertir o no tu hijo? ¿Qué ganas sabiendo eso? ¿Dormir en paz? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que prediques a tu hijo, que ames a tu hijo, que instruyas a tu hijo y que ores por tu hijo. Y si se salva, solo Dios lo sabe. No tienes que venir aquí a que alguien te ponga falsas esperanzas. Hermanos, una vez vino mi suegra, ya una mujer de edad avanzada. Me da vergüenza decir esto, menopáusica. Pero esto es normal, una mujer que ya tiene su periodo cesó. Hermano, un profeta en un culto, cuando nosotros íbamos a nuestra antigua congregación diciéndole, el fruto que está creciendo en tu vientre. Yo miré a mi mujer como diciendo, puede ser, Dios lo hizo con Sara, puede hacerlo con tu madre también. Pero hermano, después de 11 años ese fruto no ha crecido. Pero ese hombre sigue por las calles de Barcelona dando recados. Eso es lo que me da vergüenza. Eso es lo que me da vergüenza. Ver una mujer llorando con anillo de casada, que sabes que su marido no está a su lado. La ves destrozada, es fácil darle un recado. ¿Hay alguna señora aquí que sufre? Porque hay alguien de su casa que no conoce a Dios y ella ora y clama y sufre. Déjame decirte algo, Dios ve tus lágrimas. Y yo te digo hoy en nombre de Dios, Dios ha respondido a tus oraciones. Vas a ver a tu esposo a sus pies. Y si no lo ves, yo me habré ido. Es que es así, hermano. Que yo he estado del otro lado, yo no vengo de este lado, yo vengo del otro. Y yo no del otro sentado, yo del otro de los que lo hacía. Yo he hecho una campaña, este es el año de avivamiento, y le he dicho a un joven, hoy te tiro a esos 3. Yo. Y se han caído. Porque la gente es fácil de manipular cuando ya espera eso. Un poquito de sacudita aquí para que entienda que tiene que temblar, un poquito de cosas más. Yo lo he hecho y sufro, por eso me enfado, porque sé que como yo lo hacen muchos. Y gracias a Dios que me abrió los ojos. Y gracias a Dios, y espero que se los abran muchos de ellos, porque hemos jugado con Dios. Hemos hablado en su nombre, hemos inventado profecías. Y algunas veces de corazón sincero, porque sentíamos algo y creíamos que entonces venía del Señor. Veías a una hermana que sufría y tu corazón se conmovía y decías, no, Dios me está mostrando que va a arreglarlo. Pero era tu corazón que quería verlo arreglado y lo decías todo en nombre de Dios. Yo he actuado de manera, hermano, descabellada. Yo he estado en una vigilia parado así en el suelo mirando a un punto y la gente, ¿qué pasa? Y yo, Dios me está hablando. Yo he hecho esas cosas, hermano. Yo he estado del otro lado. Y lo que a ustedes hoy les hace gracia, ustedes vienen de esas iglesias y hoy se ríen, pero también cayeron al suelo, también lloraron y también rodaron. Así que todos tenemos que pedir perdón a Dios. Y todos tenemos que rogar por los que todavía están ahí. Porque muchos no fingen, muchos se dejan llevar. Muchos son sinceros y son manipulables. Son manipulables. Hermano, yo podía dedicar un día solo a hablar de cómo jugaba. Es terrible. Es terrible, hermano. Cuando uno deja la escritura
toma al nombre del Espíritu Santo para un circo. Para un circo. ¿Saben cuándo me empezó a doler? Cuando vi que los que más lloraban, más rodaban y más caían eran los peores. Que la hermana que rodaba y hablaba en lengua luego era la más chismosa. Que los hermanos que venían aquí al altar entre lágrimas llorando, haciendo el paripé, luego salían y fornicaban. Y ahí algo en mí empezó a ser apretado. Como diciendo, ¿hasta cuándo vais a jugar? ¿A hacer el show y luego ser fornicarios, adúlteros, chismosos? ¿Acaso el Espíritu Santo llena a alguien una hora y el demonio el resto de días? Hasta que empecé a entender cómo realmente obra el Espíritu Santo. Algunos me han dicho, ¿ya no crees? Creo. Y veo gente que no rueda, no grita, no zapatea y está siendo transformada, santificada, y Dios los usa. Así que no es necesario el circo, pero sí una obra profunda de Dios en el corazón. Tenemos que entender que todo lo que necesitamos para la iglesia está aquí. Está aquí. Emociónate con una película. Llora con una buena banda sonora, pero aquí se viene a escuchar su palabra. Yo no busco una iglesia divertida. Yo no busco una iglesia que me haga sentir cosas. Yo busco una iglesia que predique la palabra. Ya sentiré cosas luego. En mi intimidad con Dios. Ya lloraré, ya me postraré, ya me tiraré a moco tendido. Donde a nadie escandalice y donde nadie me mire para ser el protagonista de la reunión. Solo él y yo. Pero es curioso, siempre es delante de la gente. Para que vean lo espiritual que soy. Y luego en casa ni la Biblia coge un día. Mucho teatro. Dios nos ha dado lo necesario en su palabra. El Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. No es el circo de la iglesia. Es el maestro. Juan 16, 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque, mire por qué. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. El Espíritu Santo no iba a hablar de su propia cuenta. ¿Iba a hablar de quién? De Dios. Lo que Dios había enseñado a través de Jesús, el Espíritu Santo iba a seguir trayendo las enseñanzas. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ha sido otorgada, soplada por Dios, por el Espíritu Santo, para enseñarnos todo lo que necesitamos saber. Tu deber, hermano, es conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras. Hay gente que dice, yo tengo al Espíritu Santo, Él es mi maestro. Es un maestro que su clase la ha dado en la Biblia. Aquí está la clase de tu maestro. Aquí está su clase, su enseñanza, su palabra. Lo que tenemos que aprender está aquí en cada palabra, en cada folio, en cada página, en cada capítulo, en cada libro. Y Él quiere que lo aprendamos todo. 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 Y Él, como buen maestro, nos enseñará, nos ayudará a retenerlo todo. Pero Él no solo iba a enseñar, iba a hacer otra cosa. Y os recordará todo lo que os he dicho. No solo iba a enseñar, sino que iba a recordar lo que había dicho ¿quién? Jesús. Quiero leer dos pasajes para que entiendan esta frase. Dos pasajes para que entiendan lo que Jesús quiere decir cuando dice que el Espíritu Santo iba a recordar. Los discípulos no tenían amnesia. No tenían amnesia. Aunque algunos hoy parece que la tienen. Que vienen al culto, dicen amén y luego salen al día siguiente que predicó el pastor. Creo que habló de Jesús. Hermano, hay que estar atento. Porque si tú olvidas la enseñanza del salir, ¿cómo la vives? La idea no es venir para escuchar y olvidar. La idea es venir para escuchar y vivir. Para eso hay que retenerla. Vamos a dar dos ejemplos. Primero, Juan capítulo 2, versículo 18 al 22 dice: Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo:
destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, escuchen, por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. ¿Ven ese recordará todas las cosas? Jesús había dicho algo, ¿verdad? Destruiré el templo y en 3 días lo levanto. Los judíos, no, esto ha tardado más de 40 años en ser construido y tú en 3 días haces todo eso. Y los discípulos ahí como, ¿esto de qué va? ¿Qué está diciendo? No lo pillo, no lo acabo de entender, esto está complicado. Él sí lo sabía, él hablaba de su propio cuerpo, él era el templo. Pero los discípulos eran nuevos, estaban aprendiendo y seguramente hay cosas que a veces uno enseña y alguien dice, no lo acabo de... Pero mira lo que dice al final, cuando él resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho, porque él dijo, destruiré el templo y en 3 días. Y ellos vieron que Jesús murió y a los 3 días. Entonces ellos recordaron eso y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. Ahora la creo, porque ahora la entiendo. Entonces ellos habían oído a Jesús antes, pero no habían comprendido las cosas. Cuando Jesús resucita, ellos son recordados de lo que Jesús había dicho y ahora lo comprenden. Veamos otro caso, Juan 12, versículos 14 al 16. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Y mira qué dice ahora, sus discípulos no entendieron esto al principio. Hasta ahí un momento. Los discípulos no eran gente que de la noche a la mañana sabían todo. Seguramente desde que tú estás en esta iglesia has aprendido cosas y seguirás aprendiendo. Los discípulos no nacieron enseñados, estuvieron caminando con Jesús. Eso sí que fue un curso intensivo porque cada día enseñanza y enseñanza y enseñanza, pero ellos no entendían todo. Jesús enseñaba y seguía y había cosas que seguro se quedaban como, yo esto no lo he pillado, yo esto no lo he entendido. Entonces Jesús dijo esto, citando el Antiguo Testamento, y ellos, los discípulos, no entendieron esto al principio. Mira, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Y de que les habían hecho estas cosas. Entonces ellos sabían, conocían el texto como buenos judíos. Era un texto del Antiguo Testamento, pero no entendieron por qué Jesús lo citaba así. Es decir, a ver, Jesús, nos pides un pollino para entrar y de golpe citas al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Cuando Jesús es glorificado, ellos, ahora, es que ese texto hablaba de Jesús. A eso se refiere Jesús cuando dice, Él os va a recordar todas las cosas. Porque primero iba a enseñar la palabra, pero también las cosas que Jesús había enseñado y no habían entendido, Él se las iba a ir recordando y además trayendo comprensión. El mismo Espíritu Santo sigue hoy obrando. A veces no te pasa que vas a un culto. El predicador, yo, Marcos, quien sea, lee un pasaje que ya conocías, que ya habías leído, y de golpe acaba el predicador y dices, no lo había entendido, pero ahora lo comprendo. No es la elocuencia del predicador. No es, no, yo quiero ir a escuchar a ese hombre porque ese predicador. No es él, es el Espíritu Santo. Que cuando te lo enseña cualquier persona mal, te dices, no me cuadra. No me cuadra. Pero cuando es enseñado con fidelidad, Él te convence y te dice, eso es. Esa es la enseñanza. Eso es lo que quería decir el Señor. Por eso, cada vez que vengas a la iglesia, aunque lleves 20 años en el Evangelio, debes venir atento. Porque el Señor sigue edificando a su iglesia, no con nuevos mensajes, pero enseñando su palabra
Y estoy convencido de que los que lleváis poco en Caminando por Fe, dentro de un año vais a saber mucho más de lo que venís trayendo de los años que traigáis atrás. Pero no porque los predicadores aquí son buenos o los maestros son buenos, sino porque nos limitamos a enseñar la palabra y el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. A nosotros no nos verás decir, hermanos, así dice el Señor, y luego empezar a hablar de lo que se nos pase por la cabeza o lo que haya soñado o del éxtasis que tuve ayer que me salió del cuerpo y me llevó al cielo y vi a Michael Jackson y al infierno vi a Richard Gere, qué sé. Cada uno ve a uno diferente, cada uno el cielo es diferente, cada uno el infierno es diferente, y yo me quedo sorprendido, digo, Señor, ¿cuántos infiernos hay? Porque cada vez que te sacas alguno de paseo, la visión es diferente. Estafadores. Espero que un día la iglesia se dé cuenta. Cada vez que nosotros digamos, así dice el Señor, citaremos esto. Y lo explicaremos para que se comprenda. Pero el que convence es el Espíritu Santo. Yo quiero concluir 5 minutos con el último punto de hoy, ya fuera de nuestro texto. Hemos visto que el Espíritu Santo es enviado para guiar, para consolar, para cuidar, porque Jesús se iba a marchar. Es enviado por el Padre en el nombre de Jesús, viendo esa unión perfecta entre el Padre y el Hijo. Y es enviado en nuestro caso para enseñar y para recordar las cosas que en aquel entonces podían haber olvidado o no haber entendido. Pero no podemos olvidar, y esto quiero que tengamos presente, que el Espíritu Santo sigue obrando en su pueblo. Sigue obrando en su pueblo. Dios nos libre de decir, no creo en mentira, no creo en el Espíritu Santo, es decir, no creo en Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. A mí a veces me dicen, tú no crees en el mover de Dios. ¿Qué es el mover de Dios? ¿Tú crees que Dios sana? ¿Sana? ¿Tú crees que Dios hace milagros? Claro. Dime un vídeo, una frase, lo que sea donde yo haya dicho que no. Ah, pero tú, no. Yo estoy en contra del circo, del show, del espectáculo, del emocionalismo, de la manipulación. Pero Dios me libre de decir que Dios ya no da vista al ciego. Hace andar al cojo. Es más, Dios puede seguir resucitando al muerto. Dios transforma vidas. Aquí llegan pecadores que salen salvos. Aquí llega gente sin Cristo que Dios salva. Aquí hay gente que ha llegado con curiosidad y tiempo después ha dicho, me voy con Jesús. Claro que creo, porque eso no lo hago yo. Eso no lo hace la iglesia. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero no tiene que haber desorden para que eso pase. Eso es lo que yo no defenderé. Pero Él sigue obrando. Y es más, si tú estás aquí hoy, eres la prueba de que sigue obrando. Porque tú solo has creído porque Él te quitó la venda de los ojos. Si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído y sigues creyendo la palabra y entendiendo la palabra, es porque Él te quitó la venda. Mira lo que dice Pablo a los Corintios, primera Pablo a los Corintios capítulo 2, primera a los Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son, por eso tus amigos, tus padres te dicen, fanático, ¿qué locura es esa? ¿Qué tanta religión? Y te toman como un loco, ¿verdad? Para él tú eres un tonto, te han tomado el pelo, te han engañado, te han lavado el cerebro, ¿verdad? Porque tú y yo en eso seguramente tenemos muchas cosas en común. Ellos son muy listos, ¿verdad? Con su feminismo, sus ideas modernas, su progresismo, todas esas cosas, ¿no? Ellos son súper listos, son más evolucionados. Nosotros somos la gente de las cavernas. Nosotros seguimos llevando a nuestras mujeres del pelo con un garrote en la mano. Ellos nos ven así, como esos dibujos que les muestran de la prehistoria. Porque el hombre natural, el hombre sin Dios, las cosas de Dios para él son absurdas. Para él son absurdas, no las puede entender. Pero no es que no pueda.
no las puede entender. Tú ves que no quiere, pero es que no puede. No puede. ¿Por qué? Porque se disciernen espiritualmente. Yo veo cosas aquí que se las leo a mi familia y digo, pero ¿cómo no podéis creer esto? ¿Cómo no podéis ver esto? Para ellos no pueden. Y tú les escuchas hablar a lo mejor de la evolución y dices, ¿en serio? ¿Tú me estás diciendo que un día, nadie sabe cuándo, nadie sabe cómo, y nunca lo sabrán, pero un día el universo estaba aburridísimo, que se crea a sí mismo, hizo ¡boom! Así porque sí, porque pasó. Y además me dices que cada planeta quedó milimétricamente colocado. Porque si la luna estuviera unos metros más adelante o más atrás, nos inundábamos, que por casualidad quedó todo en orden perfecto. Y me dices además que por casualidad todo se mueve de forma perfecta. Y me dices, por el amor de Dios, cuánta casualidad, pero si hay que tener más fe para ser ateo. Tanto te cuesta leer y Dios dijo, haya luz. Tanto te cuesta que tienes que dar toda esa vuelta. Porque no quieres creer eso. Porque creer eso significa que Dios es real. Y significa que tú debes someterte a Dios. Tu rebeldía es tan grande que te has tenido que montar tu propia historia para rebelarte contra Él. Y crearte tus propios dioses. Hasta el punto que el hombre ha acabado adorando el Dios que siempre ha querido adorar. A sí mismo. Pero aunque yo le ponga todo eso en los ojos, no lo van a creer. Yo siempre te digo algo, hermano, siempre lo digo. Si hoy se abre el cielo, baja una paloma, sale un rayo y una voz dice, ¿existo? No van a creer. No van a creer. Porque el problema de ellos es que no quieren creer en Dios. Es decir, si yo creo en Dios, tengo que tratar a mi esposa bien. Si yo creo en Dios, se acabó el reggaetón, las noviecitas, el perreo y hay que vivir un poco en santidad. Si yo creo en Dios, ¿qué va a pasar con la borracherita de los sábados y la pachanga del fútbol con todos ahí, las 60 latas de cerveza? Ay, ese es el problema. Que es que si yo digo Dios es real y yo solo soy un hombre creado por Dios, yo tengo que decir, ahora me debo someter a Dios. Por eso prefiero decir, no creo, es un mito. Porque quiero vivir a mi manera. Vivir a mi manera. Porque reconocerlo a Él requiere humillarse ante Él. ¿Pero por qué tú lo has hecho? ¿Eres más humilde que los que están fuera? ¿Eres más listo que los que están fuera? No, ahí fuera hay catedráticos, universitarios, gente muy intelectual. También los ha tenido el reino de Dios y los sigue teniendo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿No es la inteligencia? No es que seamos más humildes que ellos. Ellos son soberbios y no se doblan. Nosotros sí. No, tú no te doblaste por voluntad propia. Tú no creíste por voluntad propia. El Espíritu Santo obró en ti. Por eso tienes que seguir viniendo cada día con las manos levantadas y un corazón agradecido diciendo, si no fuera por el Espíritu Santo, yo seguiría igual de ciego e igual de muerto. Pero yo solo sé que era ciego y ahora veo, pero fue un milagro del Señor. Y ese mismo Espíritu Santo hoy habla a la iglesia. Yo estoy convencido de que cuando yo estoy predicando, el Espíritu Santo habla a la iglesia. No yo, cualquier predicador que predique la palabra. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 1, 5 y 6, y ya concluyo con ese texto, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Es decir, mira lo que dice Pablo, mi predicación no fueron solo palabras, sino también en poder y el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y mira, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. ¿Qué palabra? La que era predicada, la que era enseñada. ¿Y cómo la recibió esa iglesia? Como espero que tú la recibas cada día. En medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu
Santo. Porque yo no vine hoy solo con palabras. Yo vine con el Espíritu Santo. Y oro para que tú puedas conocerle más. Para que puedas conocer más a Dios. Para que cada día traiga más convicción a tu corazón. Y tu vida se amolde más y más a nuestro Señor. Yo solo puedo llevar la palabra a los oídos. Pero si sigues aquí, si deseas venir ya la semana que viene para escuchar otra vez la voz de Dios, es porque Dios, a través de su Santo Espíritu, obra en vuestros corazones. Caminando por fe no deja de crecer. Al ritmo de Dios, a la manera de Dios, pero no por los pastores, por el Espíritu Santo. Él está convenciendo a un pueblo, venid, yo estoy hablando en esa iglesia. Venid, yo estoy edificando en esa iglesia. Venid, yo estoy salvando en esa iglesia. Vamos a orar.